Mi madre era la mujer más dulce y linda que se puedan imaginar, hasta ese gran cambio que tuvo. Y después de varios años nos llevamos la sorpresa de que le habían hecho brujería. Tengo que ayudar a mi madre. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: mi padrastro le hizo brujería a mi madre. Daniel ha sido la pareja de mi madre por cerca de 20 años. Yo lo conocí cuando tenía 10 y desde ese tiempo entró a nuestras vidas. Mi madre tuvo un cambio muy radical. Ya no éramos su prioridad, solo hacía lo que Daniel le decía. La verdad, tuvimos una infancia llena de maltrato físico y psicológico, mis dos hermanas y yo. Yo soy la menor. Nunca entendimos cómo mi madre jamás movió un dedo por ayudarnos. Así pasaron muchos años, en donde ya más grandes nos dimos cuenta de muchas cosas que pasaban en casa. Todo lo que a lo largo del tiempo mi madre había comprado, como su casa, un par de terrenos y hasta los taxis que él traía, estaban a nombre de mi padrastro. Ella era muy sumisa ante él. Todas crecimos e hicimos nuestras vidas, pero siempre hemos vivido en la casa de mi abuelita. Ella nos dejó un pedazo de terreno para construir, así que todas, incluyendo mi madre, vivimos ahí. Aunque ya las tres tenemos nuestras parejas, nunca hemos querido dejar sola a mi madre con mi padrastro, ya que en los últimos tiempos el maltrato físico se ha hecho más constante. Llegó un fin de semana en el que mi madre por trabajo estaba en otra ciudad, cuando mi padrastro me reclamó del por qué agarrábamos una manguera que era de él. Le dije bromeando que si quería se la pagaba, y su reacción fue muy violenta. Empezó la pelea a palabras y llegamos a los golpes. Le dije que ya no era una niña a la cual podría maltratar, y salieron mis hermanas y sus esposos, así que se hizo un gran problema. Agarró sus cosas y se fue hasta que llegó mi mamá, que como siempre nos reclamó y nos quiso correr de la casa. No nos quiso escuchar, ya que él ya le había llamado para platicarle las cosas a su modo. Mi madre estaba irreconocible, pero le dijimos que mi abuelita nos había dejado ahí precisamente porque ella siempre se dio cuenta del cómo nos maltrataban y sabía que mi madre siempre estaría de su lado. Ella solo se dio la media vuelta y se fue. Por varios días no nos dirigió la palabra. Daniel quitaba el agua, bajaba los interruptores de luz. Bueno, en pocas palabras, nos estaba haciendo la vida de cuadritos, hasta que mi marido y los de mis hermanas le pusieron un alto. De nuevo, le fue a decir a mi mamá que lo querían golpear entre todos y que hasta lo amenazaron de muerte. Mi madre, de nuevo cuando llegó de trabajar, nos dijo que no nos podía correr, pero que nos iba a demandar por lesiones y amenazas. Yo soy policía al igual que mi esposo, así que le dije que fuera a la delegación a levantar su acta, que nosotros teníamos los fundamentos legales para ganar, ya que grabamos todo lo que sucedió ese día y cómo el que agredía y amenazaba era mi padrastro. Se la mostré y todavía dijo que era un video editado. Ahí sí ya nos preocupó más mi madre, como viendo los videos todavía le creía ciegamente a Daniel. Así pasó un mes en el que nada más escuchábamos sus discusiones y no nos acercábamos a mi mamá porque ella ni nos volteaba a ver, hasta que un día sí se oyó muy fea la discusión, cómo se rompían platos y vasos, y ahí sí decidimos entrar. Agarramos a mi mamá, estaba como loca, le gritaba groserías, le decía que se largara. Él ya al vernos agarró su chamarra y se fue. Nuestras parejas también se salieron y nos quedamos las tres con ella. Ahí nos dijo que le había encontrado varios mensajes en donde se dejaba ver su infidelidad. Solo la abrazamos sin decirle nada, dejamos que se desahogara. Varios días mi madre estuvo en la depresión total, no quería hablar con nosotras. Solo llegaba a nuestras casas y se quedaba ahí sentada. Supongo que se sentía sola, hasta que un sábado nos juntó y nos dijo que iba a volver a intentar las cosas con Daniel, pero no quería que nos metiéramos ni que le dijéramos nada. Nos quedamos incrédulas ante sus palabras. ¿Cómo era posible que después de todo lo que pasó,
hubiera decidido regresar con él, y lo peor de todo es que ella era la que lo buscaba y le insistía en que tenían que estar juntos. Él le dijo que tenía que ir con un psicólogo, pero solo al que él le dijera si es que quería que regresara. A pesar del gran coraje que teníamos, ya no dijimos nada, solo le pedimos que él no se metiera con ninguna de nosotras o nuestras familias, y así mismo lo haríamos. Que no queríamos que nos dejara de hablar. Ella nos dijo que le entendiéramos, que nosotros éramos aparte, que nos amaba, pero que quería que respetáramos su decisión y que no nos metiéramos más en su relación. A regañadientes aceptamos. No regresó por completo, pero pasaba por ella en las mañanas y algunas veces se quedaba, pero siempre estaban peleando. Ella lloraba mucho y le rogaba que le diera otra oportunidad. Un viernes por la noche se volvió a escuchar una tremenda pelea. Nos asomamos, en eso salió Daniel furioso y gritando, y mi mamá entró a seguirlo. Antes de que cruzara la puerta hacia la calle, mi hermana se le puso enfrente y la reacción de mi madre fue aventarla y ella cayó al piso. Salió, pero ya no alcanzó el auto. Al día siguiente, mi mamá fue con mi hermana a pedirle disculpas, pero le dijo que para qué se le puso enfrente, que por su culpa ya no lo alcanzó. Ya no sabíamos qué hacer. Se acercó un poco más a nosotras, pero le seguía rogando y pidiéndole que regresara. En el trabajo, un compañero muy cercano a mi esposo y a mí nos recomendó que fuéramos con su padrino, ya que él profesaba la religión de Palo Mayombe. Pensaba que mi mamá tenía una brujería muy fuerte, ya que con todo lo que había hecho mi padrastro, todavía le seguía rogando, pero nos recomendó ser cautos e inteligentes, porque si le decíamos que pensábamos que tenía una brujería, ella jamás iría. Así que sugirió empezarle a platicar de la religión e inventar que me habían invitado a hacerme una consulta para eliminar la mala suerte e invitarla para que ella también se hiciera una limpia. Decía que ya estando en la consulta, ahí saldría si ella estaba trabajada, y la descripción de la persona a la cual le hizo el daño. Nos dimos a la tarea de platicarle a mi mamá, decirle que nosotros ya habíamos ido y que era muy buena experiencia. Ella ponía mucha atención, hasta que le dije que me acompañara a consultarme, porque Roberto, mi esposo, tenía que trabajar y no quería ir sola, y ya que ahí le hicieran una limpia o una consulta, que se sentiría mejor. Me costó mucho trabajo, pero la convencí. Fuimos un sábado en la mañana, nos recibió el padrino de origen cubano, de nombre Osmani. Él se nos quedó viendo y nos dijo: bienvenida, Ivette, ¿y tú cómo te llamas? Mi mamá contestó un poco apenada: Erika. Pasen y siéntense, se dirigió a mí. ¿Quieres consulta o solo limpia? Obviamente Luis, nuestro amigo, le había comentado de la situación y Osmani nos seguía la corriente, pues era la primera vez que iba. Sí estaba en verdad muy impresionada, porque por afuera era una casa común y corriente, pero al entrar estaba una estancia amplia, todo a media luz. Para llegar hasta donde tenía su altar, tenías que pasar por varios pasillos, los cuales todas estaban con velas prendidas en cada lado, y al centro de su altar estaba una figura tallada en madera de un indio fumando un puro. Además, muchos platos con diferentes ofrendas, fruta, collares, pulseras y otras figuras de madera más pequeñas que simbolizaban sus deidades o muertos, como ellos les llaman. En la orilla un bastón que se veía muy robusto y viejo, muchas velas y veladoras, tierra y hasta sangre. La verdad, las dos estábamos muy impresionadas. Mi mamá solo me apretaba la mano. Él la jaló y la llevó al frente del altar y lanzó una especie de conchas y preguntó que si le podía hacer una consulta a mi mamá, y le salió que sí. Ella dijo no, solo vine a acompañar a mi hija. Osmani le interrumpió: perdón, por mi percepción pensé que venían a que tú te consultaras, ya que desde que llegaste sentí un mal muy profundo y antiguo en ti. Ella se quedó en shock, pero aceptó de inmediato. Le dijo que si quería yo me iba a la sala, pero mi madre me dijo que se sentía mejor así, si yo estaba. Se sentaron frente al altar y yo en un lado. La tomó por las manos, con una le tocó la frente y la veía fijamente. En eso comenzó un toque de tambor. Osmani empezó a actuar muy raro, se paró y empezó a bailar. De pronto se sentó junto a mi mamá y le dio un largo y profundo trago a una botella de aguardiente. Casi del trago se tomó la mitad de la botella. Le dijo: ¿quién es Daniel? Con una voz muy gruesa y áspera.
Cuando lo volteé a ver, se los juro que todas sus facciones le habían cambiado, parecía otra persona. Mi mamá le dijo, mi pareja. Él se rió y contestó, el que te engaña. ¿Así es tu pareja? Mi mamá se le quedó viendo muy sorprendida. Aparte, déjate digo que ya hace muchos años te hizo un amarre muy potente con sus fluidos, por eso siempre has hecho su voluntad. Mi mamá le dijo que no creía nada, y él empezó a decir cosas muy íntimas que ni siquiera nosotras sabíamos, y por respeto a ella no revelaré, pero se quedó pasmada. Entonces ella empezó a creer. En ese tiempo en el que le decía su consulta, sin mentir, se tomó casi 3 botellas de aguardiente y se veía como si nada. Le dijo que era una brujería muy vieja y muy difícil de romper, y más porque mi madre estaba totalmente doblegada a lo que él mandaba. De pronto, todo el ambiente se sintió como si vibrara. Era muy raro y se sentía horrible. Y regresó Osmani. Solo se nos quedó viendo y nos dijo, ya se fue. Ahora te voy a limpiar para empezar a quitarte todo esto que traes. La puso de pie con las manos extendidas y le empezó a pasar un coco por todo el cuerpo, empezando por los pies. Al llegar a la cabeza, abrió el coco con un machete y le pidió que se agachara. Le echó el agua en la nuca. Todo el tiempo de la limpia se escuchaban lamentos y se miraban sombras pasar. Siguió con un puro que traía en la boca y le aventaba el humo repitiendo varias oraciones. Le daba palmadas en la espalda, le puso un huevo en la mano y la empezó a limpiar con él. Pero al romperlo, salió la yema rota. Nos iba diciendo que era todo lo que hacía, y del huevo nos dijo que era todo lo malo y turbio que tenía en su vida. Le puso unos collares de protección y le dio instrucciones precisas. Le explicó que sería difícil quitarle todo eso, pero que su muerto ya le había pedido la ofrenda que quería, así que nos pidió un carnero negro, fruta, aguardiente, puros, inciensos y velas, para empezar con la sanación de su mal. Nos dijo que cuando lo consiguiéramos fuéramos, para empezar de inmediato. Llegando a casa, ahí estaba mi padrastro, y créanme que el cambio se empezó a ver desde ahí, pues ella le dijo que no lo quería ver, que se fuera, y él solo amenazó con que todos nos íbamos a arrepentir. En la siguiente consulta con Osmani, llevamos todo lo que pidió, y ahí hizo su ofrenda, en la cual no entraré en detalles, porque sé que mucha gente se pudiera ofender con ellos, pero creo que se imaginan para qué quería el carnero. Hizo su ritual de ofrenda, y lo que salió del carnero se lo embarró a mi madre por todo su cuerpo. Además, le hicieron un toque de tambor, para que Osmani volviera a montar su muerto, y cuando apareció, le dijo a mi mamá que ya había visitado a Daniel y le dejó un mensaje a su brujo, pero que limpiarían a toda la familia y la protegerían por las amenazas de mi padrastro. Así, en las semanas siguientes, cada semana íbamos para las protecciones y limpias. Unos días no nos atendía, ya que al consultar sus caracoles no lo dejaban. Mi madre ya se ve muy diferente, ya que decía que aunque a veces sentía la necesidad de estar con Daniel, lo superaba distrayéndose con nosotras o en su trabajo, y se le pasaba. Desgraciadamente para todos, los bienes materiales que mi madre puso a nombre de este hombre, creemos que no los podrá recuperar. Al hablar con una abogada, nos dijo que era un caso difícil, ya que ella no fue coaccionada para poner los bienes a nombre de él, y que un juez no aceptaría que fue por un trabajo de brujería. Pensé que mi mamá se vendría abajo con esas noticias, pero dijo que lo importante era que Osmani la curara y que estuviera bien, que lo material no importa cuando se tiene salud, y lo más importante, su libertad. Espero te haya gustado mi relato. Si es así, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.